Hola, bienvenidos a Identidad Hídrica, un podcast quincenal acerca del uso del agua y el cuidado del medio ambiente, de forma clara y cercana. Mi nombre es Rodrigo Marcogliese y los invito a que sean parte de esta experiencia donde los protagonistas nos van a contar sus desafíos y oportunidades. Tómate unos minutos. Salud. Dentro de los usos del agua tocamos muchas aristas y a veces no paramos a pensar ni un segundo en lo más simple. Lo que consumimos a diario. ¿Qué importancia tiene el agua en el sector gastronómico? ¿Cuánta agua es necesaria para tomar el café que bebemos en minutos? En el corazón de Liniers surgió Terraza Mediterránea el año pasado y este año sumaron otro local en Caballito. Con una estética particular, vio la luz el proyecto de Macarena Basilota, que gentilmente habló con nosotros. ¿Cómo surgió Terraza? Bueno, Terraza surge a partir de un viaje que hice con mi marido cuando nos fuimos de luna de miel. Y bueno, conocimos algunos lugares que la verdad que eran hermosos y nos encantaron. Y a la vuelta, cuando ya estábamos retomando nuestra vida normal, al poco tiempo viene la pandemia, estuvimos un montón de días encerrados, entonces yo me dediqué, en ese momento yo trabajaba en relación de dependencia y en mi tiempo libre, que tampoco podíamos hacer planes de ningún tipo, me dediqué a redecorar toda una terraza que tenía en esa casa, que era toda blanca. Y bueno, empecé a pintarle macetas, platos azules y blancos, todo. Todavía tengo fotos de esa terraza terrible, el cambio. Le empecé a poner flores fucsias. Y bueno, y al final cuando la terminé restauré durante como 2 meses un juego de jardín de hierro que me regaló mi suegra. Y cuando terminé todo lo de la terraza, dije, por fin tengo mi terraza mediterránea. Y en ese momento que no podíamos salir, la aprovechábamos un montón con los chicos, con él, con mi marido, que hacíamos asados y bueno, estábamos un montón de tiempo ahí. También en ese momento no se sabía si se podía volver a viajar o cuánto tiempo íbamos a estar sin poder salir del país. Y un poco Terraza agarró como ese auge, ¿no? Porque la gente empezó a raíz de esta terraza que yo remodelo, me contactó una chica para hacerle macetas para su emprendimiento de venta de macetas con plantas. Y ahí empiezo a vender por mayor y empiezo a compartir los diseños que armó para pintar. Y ahí es donde Terraza empieza a moverse en la venta de macetas, sobre todo de macetas, de vasijas, de ánforas, de ese tipo de piezas. Y la gente empieza a comprar, sobre todo las colecciones italianas, las azules y blancas, las de limones, porque empieza como a armarse estos rincones en la casa porque no se sabía cuándo se podía volver a ir. Entonces, Terraza un poco agarra como ese empujón. Somos un emprendimiento de la pandemia, como tantos otros. Así que, bueno, tiene un poco que ver con esto. Y un día, por la insistencia de una de mis mejores amigas, que finalmente no formó parte del proyecto, me atrevo a dar el paso de volver a la gastronomía y bueno, vi esa esquina en Liniers que me enamoró y ya la visualicé, y después de 5 meses de obra, que esa sí fue una remodelación mucho más compleja, pudimos abrir Terraza Liniers y acá estamos ahora, en Caballito también. ¿Con qué se puede encontrar quien visita el local? Y el que visita el local se puede encontrar con elementos de decoración para comprar, con una cafetería, con un estilo y una ambientación únicas, porque está totalmente hecho a mano, desde la mesa pintada si bien Liniers y Caballito son muy parecidos, es el mismo concepto, la misma carta, la misma marca, cada uno tiene su impronta porque fue haciéndose la decoración de los espacios en base a la arquitectura de la casa. Y cada detalle en ambas sucursales está totalmente hecho a mano. Entonces, la realidad es que se van a encontrar con un lugar donde difícilmente puedan encontrar otro así, porque toda la vajilla, las tazas, está todo pintado a mano, tanto por mi mamá como por mí, que es la persona que me ayuda, y entre las dos pintamos absolutamente todo lo que ven ahí, cuadros, vajilla, las mesas pintadas, todo, absolutamente todo a mano. Y además se van a encontrar con una cafetería con una carta súper amplia, con un montón de variedad, comida riquísima, café espectacular, bueno, de todo.
¿Cuál es la devolución más común de los clientes? Hay de todo. Muchos entran y dicen, ay, siento que estoy en otro país. Otros quizás están anonadados con la parte estética. Ya ni les importa si les llevo, digamos, si el café es igual, idéntico o súper diferente al de otro lugar. O sea, la realidad es que están como impactados por la parte estética, con la posibilidad de llevarse a sus casas todos los elementos de decoración que ven ahí, con la posibilidad de encargarnos también, porque nosotros a través de la web vendemos productos, entonces es la full experience del Mediterráneo, ¿no? O sea, dentro de lo gastronómico, lo estético, la ambientación, todo, así que tiene un poco más que ver con eso, la evolución más común de los clientes, la sorpresa con la parte estética. ¿Cuánta gente trabaja en Terraza, contando los dos locales? En el local, entre los dos locales trabajan 28 personas en este momento. ¿Cuál es la infusión más pedida en cada local? Bueno, la infusión más vendida en Liniers en el último año fue el latte en taza, que es para mí una de las bebidas más estándar. Y en Caballito, que obviamente tengo mucha menos información, porque hace un mes y medio que abrimos, pero basándome en este mes y medio, está muy peleado entre el flat white y el cortado en jarrito. El flat, a diferencia del latte en taza, que en realidad se presenta muy similar, pero el latte tiene un solo espresso y el flat tiene doble, o sea, es como un poco más fuerte el café. Ese en Caballito es el que más se vende junto con el cortado en jarrito ahí cabeza a cabeza. ¿Cuánta agua se necesita en promedio para hacer un café? Bueno, es una pregunta compleja porque la realidad es que el agua no se usa solamente, o sea, no es directamente proporcional a la capacidad del café que vos estás vendiendo, porque en el medio del proceso de hacer un café hay enjuagues, hay purgas de la máquina, hay limpieza de los elementos, hay vaporización de la leche, hay un montón de cosas que hacen al consumo real del agua por cada café que se vende. Yo creo que haciendo una cuenta en el aire y un poco habiendo investigado en algún momento el consumo para hacer un café, un espresso más o menos tiene 30 mililitros de extracción, que es la medida de una onza aproximadamente, y en eso para mí no menos de 200 mililitros de agua en total. Yo creo que ese es un número más bien acertado. Entre todo el proceso que conlleva una máquina del tamaño de una cafetera profesional como encontrás en cualquier cafetería, ¿no? Creo que más o menos sí, debe estar entre 150 mililitros y 200 mililitros. Entre todo, ya te digo, entre la purga, la limpieza de los elementos, el agua que queda en los conductos de la máquina, nunca va a ser real, nunca va a ser directamente proporcional el tamaño del café o la cantidad de líquido que hay en la taza con lo que realmente se consume para llevar a ese líquido. ¿Alrededor de cuántas botellitas de agua venden por día? Bueno, en este punto, el consumo del agua en una cafetería, o sea, la venta de botellas de agua en una cafetería es también muy estacional. No es lo mismo la cantidad de agua y agua con gas y sin gas, digo, ¿no? Entre las dos, que se venden durante la época de calor que durante el invierno. El 95% de las personas que vienen consumen café. Y nosotros obviamente el café lo servimos con soda siempre. Y eso hace que también no vaya un poco en detrimento del consumo de agua en mesa, ¿no? No es como un restaurante, no es como... Y lo que, digamos, y la parte del día en la que más se vende agua es justamente al mediodía. Nosotros tenemos un promedio de consumo de sacando, o sea, solamente agua y agua con gas, entre 10 y 12 botellas de agua por día en cada sucursal. Pero bueno, tiene un poco que ver con esto, que en realidad la gente cuando viene a una cafetería o viene a tomar café y los que quieren algo frío piden o café frío, que se vende un montón, o licuados, jugos, limonadas, bueno, todo ese tipo de bebidas que por ahí son más comunes de pedir en una cafetería que bebidas gaseosas o de agua o agua de mesa, ¿no? Nosotros además tenemos un sistema de agua, trabajamos con una empresa que se llama Aqua, que tiene un dispenser conectado a la red con filtros propios y lo que nos da la posibilidad de extraer agua con y sin gas desde el mismo dispenser. Entonces, eso está buenísimo porque ecológicamente nos soluciona un montón, nos ahorra un montón de espacio. Es impresionante la cantidad de espacio que ocupan las bebidas en pack
Entonces nosotros ahí solucionamos. Ten en cuenta que nuestras cafeterías son casas remodeladas, ¿no? O sea, la estética está basada en casas remodeladas. Entonces, obviamente las casas no están preparadas para hacer comercios al 100%. Nosotros las adaptamos para poder usarlas de comercio, pero los depósitos y todos los espacios suelen ser más chicos que en un negocio que fue creado para eso. Entonces, a nosotros el uso del espacio es clave para la dinámica del despacho, del trabajo, de la preparación de las cosas. Entonces, bueno, tiene un poco que ver con esto, el contar con una empresa que en un solo lugar hay un solo dispenser y con eso te soluciona todo el espacio, para nosotros es espectacular. Y además con ese agua hacemos los licuados, es agua purificada que usamos para todo, para jugos, para licuados, para un montón de cosas. Entonces, la verdad que es súper recomendable. ¿Qué importancia tiene el agua en el rubro gastronómico? Mira, yo pienso que en el rubro gastronómico podés llegar a trabajar sin gas. Yo en mis negocios no tengo gas, trabajo full luz, full eléctrico. Aún así, si se cortara la luz, tengo alternativas para poder seguir trabajando en espacios con luz natural, si fuesen cortes momentáneos me refiero, ¿no? Cortes de 3-4 minutos. Puedo contratar un grupo electrógeno y seguir adelante con el funcionamiento del negocio. Puedo hacer un montón de cosas, pero si no hay agua, realmente es prácticamente imposible operar. No solamente porque no podés vender café, no podés vender agua. Hay una cuestión higiénica que vos no podés operar sin baños, no podés operar sin que tanto clientes como empleados puedan higienizarse las manos para hacer sus diferentes tareas o incluso antes de consumir. El agua es fundamental. Con el agua cocinás, desde un huevo poché hasta el café que haces. Con el agua preparás el agua de mesa que servís. Está en todos lados. O sea, limpiás, hidratás a la gente que trabaja, regás las plantas, todo. Sería prácticamente imposible. O sea, la importancia es fundamental. Debe ser una de las cosas más importantes para poder operar en este rubro, tener agua corriente todo el tiempo. Como en cada envío, la Cámara Argentina del Agua nos acerca mitos y verdades del agua. Llegamos al final del recorrido, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Hasta la próxima.